Hola, buenas. Mi nombre es Eduard Fonseca. Yo les voy a hablar sobre lo que es el comparador regenerativo o Smith Trigger. También este Smith Trigger también lo podemos tener como eso hace referencia a un disparador de Smith. También puede ser. Entonces, por acá les tengo. Empecemos con sí, con lo que es el comparador regenerativo. ¿Por qué ese nombre de regenerativo? Pues bien, esto es un sinónimo, esta palabra de regenerativo es un sinónimo de realimentación positiva. Entonces acá en la imagen número uno, que nuestro circuito tiene como, sí, tiene una realimentación a través sí, del pin no inversor. O sea, esa realimentación la hace esta resistencia NR entre entre el pin de salida del amplificador operacional y el pin de entrada no inversor del amplificador operacional. Entonces, una de las propiedades más importantes que tiene el comparador regenerativo es la característica de histéresis que este presenta. Ahora bien aparece este nuevo término, histéresis. Eh, la palabra histéresis proviene del griego histéresis, justamente, que significa retraso. Entonces, ahora con esto, ahora sabiendo esto, entonces podemos decir que un circuito posee histéresis cuando presenta un retardo en el cambio de su estado de salida, a pesar de que las condiciones de entrada hayan sido alteradas. Entonces, básicamente, podemos sacar de esta figura número uno, que es el circuito básico del comparador regenerativo, ¿sí? Eso es lo que podemos sacar de ella. Entonces, miremos por ejemplo, la figura número 2 que nos dice, vemos que es una señal que posee ruido, que posee bastante ruido. Entonces, por ejemplo, si, si esta señal la pusiéramos poniendo como ejemplo, pues lo que es el comparador común, eh, vemos que podremos ver que este conmutaría en la salida en cada uno de estos puntos donde está el ruido. Esto daría lugar a que las conmutaciones que diese fuesen falsas, de acuerdo a que este va a conmutar en cada parte del ruido de la señal. Entonces, para evitar este tipo de cosas, para evitar esto, entonces es donde se acude a lo que es sí, lo del comparador regenerativo, ya que este no tendría este problema porque nosotros a la hora de implementarlo debemos conocer el valor pico de esta señal de ruido, ¿no? Entonces, si conocemos este valor de pico de la señal de ruido, debemos establecer dos niveles de referencias llamados tensión de disparo superior e inferior, separados por un cierto ancho de banda de tensión, el cual dependerá del valor pico estimado para la señal de ruido. Entonces, más adelante sí haremos énfasis en esta parte que tal vez suena confusa, pero que con la práctica se nos irá facilitando un poco. Por ejemplo, acá tenemos, en esta parte tenemos eh, una, una señal, ¿sí? Vemos que una señal que en el semiciclo negativo posee ruido, posee algo de ruido,
lo podemos ver. Entonces lo que les decía ahorita, si de pronto hiciéramos uso del comparador tradicional, este conmutaría sí en las partes, en las zonas donde está este ruido. Como aquí lo podemos ver en esta siguiente imagen. Entonces, si vemos que hay conmutaciones, por decirlo así, indebidas en la presencia del ruido, en cada momento de la presencia del ruido. Entonces, a diferencia del comparador regenerativo, como lo vemos en esta imagen, pues si vemos que ya está corregido ese error, ya que dependiendo del ancho de banda que nosotros le dimos, entonces este va, por decirlo así, va a omitir ese ruido y va a sacar o a darnos una señal un poco más limpia, si la podemos ver en la imagen. Como les dije, ahorita más adelante vamos a ver otro ejemplo donde se ilustra un poco más claro la parte. Entonces, ya llegando a lo que es el diseño de un comparador regenerativo, entonces aquí vemos en la figura 4 un comparador regenerativo, sí, que consta de la entrada de alimentación BCC positivo menos BCC negativo, ¿sí? Vemos que tiene la entrada ¿sí? del amplificador operacional. Vemos que en el pin no inversor vamos a tener una señal de entrada, mientras que en el pin inversor vamos a tener una señal de referencia, un voltaje de referencia, ¿sí? Y en el otro extremo vemos el voltaje de salida del amplificador operacional. Entonces, miremos este primer ítem que dice que en este tipo de configuración no hay retroalimentación negativa. Es decir, que la retroalimentación se hace por el pin no inversor. Entonces, cuando esta realimentación se hace por el pin no inversor, o sea, no existe lo que es el famoso corto virtual que hace que la entrada no inversora con la inversora sean iguales, ¿sí? Como en los temas pasados que hemos visto, ¿sí? Que al hacer el análisis para este tipo de circuito, allí había presencia de un supuesto corto virtual. Entonces, para este caso ya no lo tenemos porque ahora la retroalimentación se hace por el pin positivo. Entonces, no teniendo esta retroalimentación, no teniendo este corto virtual, tenemos que la ganancia de voltaje, para este caso, sería infinita. Y tendríamos un voltaje de salida que estaría dado por la diferencia de potencial que hay entre el voltaje no inversor con el voltaje inversor multiplicado por la ganancia, ¿sí? Por la ganancia del amplificador operacional. Pero bueno, como para simplificar un poco la ecuación, pues podemos llamar esa diferencia de potencial B más menos B menos como un BD, como una diferencia de potencial justamente. Entonces, al final la ecuación de voltaje de salida estaría dada por el voltaje, la diferencia de potencial multiplicada por la ganancia de nuestro amplificador operacional. Ahora tenemos unas condiciones. Entonces, dice que si el voltaje, o sea, si la diferencia de potencial entre B más y B menos es mayor a 0, quiere decir que el voltaje de salida, recordemos que dice que es el voltaje de saturación. Recordemos que ese voltaje de saturación está dado
sería el 90% para este caso de VCC. Y si la diferencia de potencial es menor a 0, dice que el voltaje de salida estaría dado por menos B de saturación, o sea, el 90% del voltaje de VCC negativo. Sí, ya eso depende del valor de voltaje que se le aplique a este amplificador operacional. Entonces, cuando vayamos a hacer el diseño del comparador regenerativo, sí, que aquí lo tenemos en la figura número 5, sería el mismo análisis. Pues aplicaríamos, sí, el análisis o la ubicación de las corrientes que entran y salen a través del nodo. Como vemos, para este caso, pues yo tomé que esta corriente I sub R entraba y que salía de este mismo nodo una corriente I sub NR. Recordemos que las corrientes que entran al amplificador operacional son corrientes tan pequeñas que pueden ser despreciables. Entonces, ya teniendo fijadas sí, la dirección de las corrientes, pues ya sería aplicar la LSK común, sí, normalmente en ese nodo señalado en la figura. Entonces, sí, decimos que la sumatoria de las corrientes que entran pues es igual a las que salen, sí, por como yo estipulé la dirección de las corrientes. Pues entonces yo dije que la corriente I sub R iba a ser igual a la corriente INR. Entonces, ¿quién es la corriente I sub R? Tenemos que la corriente I sub R es este voltaje que tenemos acá, este voltaje V sub I menos el voltaje BD sobre R. Y esto igual ahora a la corriente I sub NR, o sea que sería BD menos V sub 0 sobre NR. Entonces, como para simplificar un poco, yo estoy pasando del otro lado de la igualdad esta NR que está dividiendo. Entonces la mando hacia el otro lado a multiplicar y pasándola a multiplicar yo podría cancelar esta R, las dos R las podría cancelar y operando la N multiplicándola por B sub I menos B sub 0, entonces nos quedaría así como la tenemos en la parte de abajo, que nos dice que N por B sub I menos N por la diferencia de potencial más B sub 0 menos BD. Recordemos que este BD menos B sub 0 estaban del otro lado de la igualdad. Al pasarlos de este lado, pasarían con signo contrario, que es lo que está sucediendo allí. Entonces, ahora podemos sacar factor común BD, sí, y nos quedaría de esta forma. Entonces, que NBI menos BD, sí, factor común N más 1 más B sub 0 igual a 0. Entonces ya ahora despejando lo que es BD, tendríamos que BD es igual a NBI más B sub 0 sobre N más 1. Ya como tal, ¿sí? Lo que tenemos encerrado en la nube, ya esa sería, de esa manera podríamos calcular lo que es la diferencia de potencial de, sí, de las terminales de entrada del circuito amplificador operacional regenerativo. Ahora, para el diseño del
comparador regenerativo, yo les hablé al comienzo de unos límites. Entonces esta sería la forma de hallar esos límites para el ancho de banda sí, de nuestro comparador regenerativo. Entonces hay una condición, como se las mencioné anteriormente, que si el BD, que si la diferencia de potencial BD era mayor a cero, entonces voltaje de saturación sería igual a B sub 0, ¿cierto? Entonces aquí tengo la ecuación que acabamos de hallar, que BDE es igual a NBI más B sub 0 sobre N más 1, ¿sí? Y esa fue la que hallamos ahorita. Entonces yo estoy diciendo acá en la parte de arriba que la diferencia de potencial BD es mayor a 0, entonces justamente NBI más B sub 0 sobre N más 1 debe ser mayor a 0. Ahora sí, si podemos ver, yo estoy reemplazando en esta parte lo que es B sub 0 eh, por voltaje de saturación. Y sí, sería la misma ecuación, solo que estoy reemplazando ahora B sub 0 por voltaje de saturación. Ahora, si yo paso ese N más 1 a multiplicar del otro lado de la desigualdad, sabemos que 0 por cualquier número pues da negativo, perdón, da 0. Y sí, eso es lo que está sucediendo, por eso desaparece ese n más 1. Ahora, teniendo n b sub i más voltaje de saturación, ahora yo puedo pasar ese voltaje de saturación del otro lado de la igualdad y pasaría con signo contrario. Luego despejando este voltaje de entrada B sub I, quedaría B sub I mayor a menos voltaje de saturación sobre N. Este sería uno de nuestros primeros límites que estábamos buscando, de los que yo les estaba hablando. Y de igual forma, ahora vamos a aplicar la siguiente condición. La otra condición se hace muy similar. Entonces ahora es cuando voltaje diferencial es menor a 0. Entonces cuando esto sucede, el voltaje B sub 0 en la salida del amplificador operacional es igual a menos voltaje de saturación. ¿Sí? Nuevamente reemplazamos, hacemos los mismos despejes. Reemplazo el menos voltaje de saturación en voltaje B sub 0 para al final obtener la ecuación que nos dice que B sub I es menor que voltaje de saturación sobre N. Y estas dos nubecitas que tengo allí encerradas serían los dos límites que estamos buscando, el límite superior y el límite inferior. Para este caso, miren que yo llamo, ¿sí?, las ecuaciones que hallamos ahorita, hace un momento, en la diapositiva anterior, vemos, yo ahora estoy llamando que el límite inferior, sí, como les dije, es el voltaje, este de aquí menos voltaje de saturación sobre N. Y que el límite superior va a ser el voltaje de saturación positivo sobre N. Entonces, para que, voltaje de salida sea igual al voltaje de saturación, se debe cumplir que B sub I sea mayor al voltaje inferior. O sea, que BDI, sí, que BDI, el límite inferior, debe ser igual al voltaje de saturación sobre N negativo. Y para que el voltaje de salida sea igual a menos voltaje de saturación, entonces B sub I va a ser menor a BDS, que es el voltaje del límite superior, pues.
y ese límite superior, ese BDS, es igual al voltaje de saturación sobre N. Entonces, como si para más bien como un resumen, sí, como resumen, acá tenemos que nuestro amplificador, nuestro comparador regenerativo funciona en dos estados. Puede funcionar, él está como funcionando en dos estados. Uno cuando tenga en la salida un voltaje de saturación positivo y el otro cuando tenga en la salida un voltaje de saturación negativo. ¿En qué momento ocurre esto? Por ejemplo, si va a pasar del voltaje de saturación a menos voltaje de saturación, esto sucede cuando el voltaje B sub I, o sea, el de la entrada, de la señal de entrada, sea igual al al voltaje inferior del que hemos nosotros calculado, ¿sí? Que hemos dispuesto para el ancho de banda. Y de igual forma, si vamos a pasar del voltaje de saturación negativo al voltaje de saturación positivo, esto ocurre justamente en el preciso momento en que el voltaje de entrada, ¿sí? Que B sub I sea igual al límite superior que estipulamos sí, hace un momento. Por ejemplo, ya acá tenemos una señal triangular, como les dije al comienzo en la introducción de la presentación. Les dije que la señal teníamos, en este caso tenemos una señal triangular. Vemos que, bueno, la señal azul, esa línea azul que vemos allí, es nuestra señal B sub I. Y que tenemos ya marcado en la gráfica el límite superior y el límite inferior, y obviamente en el punto medio pues tenemos la señal 0. Esta señal vemos, entonces podemos ver acá que nuestra señal sí va a conmutar, nuestro amplificador regenerativo va a conmutar cuando B sub I, como les dije anterior, en la condición anterior, cuando B sub I sea mayor al límite inferior. Entonces, cuando esto suceda, el voltaje en la salida va a tender al voltaje de saturación positivo. Entonces, por eso vemos acá en la gráfica que el voltaje de saturación, perdón, que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de saturación y se va a mantener hasta el punto en que cambia este voltaje de entrada. Sí, cuando el voltaje de entrada sea menor a este límite inferior, hasta allí se va a mantener el voltaje de saturación. En el momento en que hace el cambio, como les dije, de voltaje de saturación a menos voltaje de saturación, va a ser cuando B sub I sea menor a B, cuando B sub I sea mayor a B de I, o sea, al límite inferior. Entonces vemos que se dispara y automáticamente cambia a voltaje de saturación negativo. Ahora se va a mantener en ese voltaje de saturación negativo hasta que B sub I sea mayor a BDS, o sea, al límite superior. Entonces por eso es que vemos que la gráfica se mantiene acá en esta parte. Tenemos entonces un ciclo en saturación y otro ciclo en menos saturación. Esto lo podemos ver como un poco mejor en lo que es el plano de pasos, el plano de fases, perdón. Entonces acá tenemos en el plano, tenemos el voltaje de saturación negativo y el voltaje de saturación positivo. A la misma vez tenemos que ubicar el límite superior
que lo tengo en la parte derecha, acá en la parte derecha, sí, del plano, y tenemos el límite inferior en la parte izquierda del plano. Ahora, si nos ubicamos bien, acá en la señal de saturación, sí, que graficamos, podemos ver que, que ese voltaje se va a mantener, sí, como está superior. Si vemos que está encima, la señal de entrada está encima de este BDS, o sea, del límite superior, y que se mantiene en el voltaje de saturación. Entonces, me ubico aquí donde tenemos la flechita, ¿sí? Entonces, ¿qué haría? ¿Qué es lo que hace esa señal? Entonces, el ciclo de histéresis se va a mantener, se va a mantener, va a pasar por el voltaje de saturación y este va a cambiar de dirección justamente cuando sí se encuentra con el voltaje, con el límite inferior. Cuando se encuentra con el límite inferior, si vemos allí que automáticamente este va a cambiar de dirección, que es justamente en el preciso momento en que cambia de estado. Va a cambiar del voltaje de saturación al voltaje de menos saturación. ¿Sí? Y cuando llegue a este, entonces se va a mantener hasta cierto punto. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedería cuando si ya se mantiene en ese voltaje de saturación, pero ahora va a cambiar al voltaje de saturación positivo? Entonces va a suceder lo mismo, pero en forma contraria. Eh, Recordemos que este voltaje está dado por voltaje de entrada versus voltaje de salida. Entonces ahora miremos qué sucede con cuando cambia, así, cuando va a cambiar de un estado al otro, del que está en este momento hacia el estado de saturación positivo. Entonces ahora lo tengo con así, en negro, si lo podemos ver, la flechita en negra. Entonces va a ser lo mismo, pero miramos que esta es la ventaja que tiene el ciclo, este ciclo de histéresis, que para hacer este cambio lo va a hacer por medio de otro camino, si podemos ver. Entonces ahora se va a mantener en el voltaje de saturación negativo y este va a cambiar justamente cuando se encuentra con nuestro límite superior, como lo podemos ver acá en la gráfica de la parte izquierda. Entonces, si lo vemos, apenas se encuentra con el voltaje de saturación, él automáticamente cambia y así se va a mantener hasta que llega o hasta que queda nuevamente en nuestra señal de voltaje de saturación positivo. Ahí se va a mantener y finalmente en el mismo lugar donde había iniciado. Entonces, cuando vaya a hacer el cambio nuevamente, va a ser el mismo recorrido que hicieron las flechitas azules y viceversa con las flechitas negras. Así se va a mantener este ciclo. Ahora aquí tenemos lo del ancho de banda que les mencioné. Entonces el ancho de banda sería como el espacio, el rango que hay entre el voltaje, entre el límite inferior y el límite superior. Ese sería encontrar este ancho de banda. Una forma de encontrar este ancho de banda o ancho de histéresis, ¿sí? Sería, llamémoslos con la letra B, ¿sí? Esto sería igual al voltaje, al límite superior menos límite inferior. Y recordemos quién era el límite superior. El límite superior era el voltaje de saturación sobre N y el límite inferior era el menos voltaje de saturación sobre N. Entonces, como ambos los está dividiendo la N, pues como para hacer la ecuación un poco más sencilla, más fácil de ver, la reescribimos así como está acá en negrilla. Y nos dice que entonces que el ancho de banda va a ser igual al voltaje de saturación menos el voltaje de saturación negativo sobre N.
de esa manera vamos a calcular ese ancho de banda. Ahora acá tenemos el mismo ejemplo anterior, pero con un sistema clásico sin histéresis. A ver cómo sería. Entonces acá sí podemos ver en la parte derecha, tenemos la figura 7, un comparador sin histéresis, sería así. Iría a tierra nuestro pin inversor, y tendríamos, o sea, aquí vamos a tener como de referencia una señal 0. Allí va a estar una señal 0, no vamos a tener el ancho de banda. Ya vamos a ver cuál es la diferencia, o sea, qué es lo que sucede aquí. Entonces, miremos la gráfica. Entonces, la gráfica de la que está en la señal 7, una señal triangular, si lo podemos ver, sin histéresis, como les había dicho anteriormente. Entonces, nuevamente tenemos la señal azul, la señal de entrada de B sub I. Y tenemos que ahora van a ver las conmutaciones cuando B sub I. Cuando B sub I sea mayor a 0, entonces el voltaje de salida se va a mantener en voltaje de saturación. Y en el momento en que B sub I sea menor a 0, automáticamente él va a hacer el cambio de voltaje de saturación positivo a un voltaje de saturación negativo. Entonces lo podemos ver acá en la gráfica. Justamente va a ser el cambio cuando la señal azul se cruza con nuestro valor de referencia, que en este punto es 0, por lo que nuestro voltaje por lo que el pin inversor está referenciado a tierra. Entonces sí, allí tenemos ese voltaje de 0, y por eso es que la gráfica nos queda así. En cambio, eh, en el ejemplo anterior pudimos ver que el cambio se hacía cuando el voltaje de entrada era superior al límite inferior, y se hacía el cambio nuevamente de menos saturación a saturación cuando el voltaje de entrada era menor al o sea, el límite superior, pues. Ahora podemos ver la misma figura en el plano de fases. Podemos ver el, sí, el mismo ejemplo de cómo sería ahora la señal. Nuevamente tenemos B sub 0 versus B sub I, y ahora aquí solo tenemos voltaje de saturación positivo y el voltaje de saturación negativo. Ahora miremos dónde está la señal. Igualmente, donde puse la flechita azul, esa sería pues el camino que va a iniciar nuestro ejemplo para este caso. Entonces acá tenemos que el voltaje en la salida pues se va a mantener, ¿sí?, a lo largo del voltaje de saturación, como está en la gráfica. Pero justamente cuando se encuentra en el punto 0, o sea, cuando el voltaje de referencia sea 0, automáticamente él va a cambiar de dirección. Y es cuando va a pasar de un estado al otro, o sea, del voltaje de saturación al voltaje de saturación negativo. Entonces, allí se va a sostener justamente, y como les dije, va a estar limitado, ese voltaje de salida va a estar limitado por los voltajes de saturación positivo y negativo. De igual forma, ahí se va a mantener y va a tender la línea así, justamente como está en la gráfica. Ahora, para hacer el cambio, también, porque ahora va a hacer el cambio igualmente que en el ejemplo anterior, ahora de menos voltaje de saturación al voltaje de saturación positivo. Entonces inicia también en negrito la flechita negra, y va a hacer el mismo recorrido. Ahora cuando llega aquí al voltaje 0, también va a cambiar de dirección. Pero si podemos observar, ahora en este caso, sí, pues el cambio lo está haciendo a través de la misma ruta. Si podemos ver, está haciendo la misma ruta
por donde pasó de un estado a otro, o sea, utiliza el mismo camino cuando cambia de estado. Entonces, esto sería malo, ¿por qué? O sea, esto podría causar un error cuando haya presencia de ruido, ¿ya? Sobre todo en los sistemas de control, ya que para cambiar de un estado a otro va a utilizar el mismo camino que en el ciclo de histéresis, cuando sí con el comparador regenerativo no se ve esto. Acá tenemos las referencias que utilicé para sacar la información. Sin más nada que decir, pues gracias, buen día para todos.